Jamás imaginé que el simple hecho de vivir en un vecindario pudiera cambiar mi vida de esta forma. Armand, un caballero de 70 años, llevaba tiempo solo tras la pérdida de su esposa. Siempre cortés, reservado y con una sonrisa en el rostro, residía en solitario en la vivienda contigua. Después de 5 años juntos, mi marido Laurent y yo nos encontrábamos en una situación donde nuestra relación había caído en una monotonía progresiva. Al principio de su matrimonio, experimentaron una intensa pasión, pero con el transcurso del tiempo, la rutina diaria se impuso. Laurent dedicaba más horas a su trabajo, lo que me dejaba frecuentemente sola en casa. Las noches en las que hablábamos, nos reíamos y compartíamos sueños parecían estar muy distantes en este momento. En medio de la soledad, empecé a entablar una relación con el vecino de al lado. Todo comenzó en una tarde común y corriente. Mientras me encontraba en el jardín, intentaba alejarme de esa sensación de vacío que parecía abrumarme. En ese momento, él se presentó, saliendo de su hogar con una expresión amable en su rostro. Se aproximó hacia mí y me halagó por mis hermosas flores, unas palabras sencillas que bastaron para dar comienzo a una charla. Conversamos por 30 minutos acerca de diversos temas, como el clima, las plantas que tiene y sus recuerdos con su esposa. Su manera de expresarse generaba en mí una sensación de confort. En contraste con Laurent, quien solía mostrar inquietud con frecuencia, el señor Armand daba la impresión de estar constantemente en el momento, prestando total atención a mis palabras. Experimentaba la sensación de ser observada, escuchada y, ante todo, atrayente. En los días posteriores, nuestras charlas se hicieron más habituales. Cada día, al despertar, recibía su saludo desde la ventana y, en ocasiones, al volver de la tienda, lo veía en la puerta de su casa, dispuesto a conversar un rato. Las charlas sin importancia se transformaron rápidamente en una costumbre placentera. Me encontraba asombrada aguardando esas ocasiones. Me aseguraba de que no había nada negativo. Al final del día, se trataba simplemente de un vecino de mayor edad que yo, con quien compartía breves momentos en mi rutina diaria. Sin embargo, en verdad, algo más significativo estaba surgiendo entre nosotros, aunque todavía no estaba dispuesto a reconocerlo. Esa noche, mientras Laurent permanecía en su jornada laboral, el señor Armand se acercó a mi residencia y llamó a la puerta. Me invitó a dar un breve recorrido por el barrio. Al principio tuve mis reservas. ¿Cuál sería la opinión de los vecinos, al final del día? Sin embargo, una parte de mí se mostraba intrigada. La curiosidad por compartir más momentos con este hombre que parecía percibir detalles que ni siquiera mi esposo reconocía. Decidí aceptar. El recorrido resultó sencillo y apacible, aunque estuvo lleno de pausas cargadas de significado. Noté que no había experimentado tanta felicidad estando con alguien desde hace bastante tiempo. Las atenciones que recibía de él, junto con sus gestos respetuosos pero cariñosos, me hacían sentir muy a gusto. En su ser había algo reconfortante y a la vez sumamente cautivador, una mezcla de conocimiento y vitalidad que le resultaba desconocida. Al volver a mi hogar esa noche, experimenté una sensación de desconcierto. ¿Cuál era la situación en ese momento? ¿Cómo es posible que percibiera que esta relación amistosa estaba evolucionando hacia algo distinto? Trataba de apartar de mi cabeza esos pensamientos. Sin embargo, la imagen de un caballero como el señor Armand, con su combinación de experiencia y enigma, continuaba atormentándome. Con el paso del tiempo, los días seguían transcurriendo y nuestras citas se volvían más habituales. En ocasiones me cuestionaba si era casualidad o si, al igual que yo, el señor Armand anhelaba esos instantes compartidos. Cada día, miraba el momento en que iba a regar sus plantas y, sin dudarlo, hallaba una razón para estar en mi jardín en ese instante exacto. Entre nosotros, había surgido una especie de rutina, una dinámica silenciosa en la que participábamos sin reconocerlo abiertamente. Mientras me ocupaba de mis plantas, él se acercó con una botella de vino en su mano. Creí que tomar un trago no tendría consecuencias. ¿Estás de acuerdo? Aquella sonrisa, ya familiar para mí, fue la que me interrogó en ese momento. Por supuesto que acepté. Al final, se trataba solo de una bebida, y Laurent no iba a aparecer hasta pasadas algunas horas. Tomamos asiento bajo la sombra de un árbol en su patio, y la charla se desarrolló con la misma fluidez que el vino en nuestras copas. Sin embargo, en esta ocasión, se percibía un cambio en la atmósfera. Los elogios que antes eran inofensivos, adquirían una connotación más íntima. Me elogiaba por mi hermosura, mi juventud y mi habilidad para alegrar un día con tan solo una sonrisa. Eres una mujer extraordinaria, expresó mientras me observaba fijamente. La expresión en sus ojos denotaba algo más que una relación de vecindad común.
existía algo más profundo, más inmediato. Experimenté un estremecimiento en mi cuerpo al percibir su interés como una carga tangible y concreta. Traté de sonreír y cambiar de tema, sin embargo, la emoción persistía. No podía seguir ignorando un mensaje implícito. Una leve tensión se percibía entre nosotros, la cual intentábamos disimular mediante conversaciones superficiales. Durante los días que siguieron, cada vez que tenía que tratar con él, percibía esa sensación de incertidumbre en el ambiente. Su expresión parecía centrarse en mí por un instante, sus movimientos se tornaban más firmes, más delicados, pero también más íntimos. Colocaba su mano en mi hombro, rozando mi antebrazo, acciones que parecían inocentes, pero desencadenaban en mí respuestas inesperadas. Cada roce hacía latir mi corazón con más intensidad. Estaba en medio de una situación inusual que me tenía atrapada. Dentro de mí existía el deseo de distanciarme, de responder, de regresar a la rutina pasada, sencilla y sin problemas. Sin embargo, en un nivel más profundo y riesgoso, anhelaba extender esos instantes y hacerlos más intensos. Experimentaba una sensación de plenitud y energía renovada que no había experimentado con Laurente en mucho tiempo. Conforme transcurrían las jornadas, la tensión se hacía casi insoportable. Tenía la certeza de que algo estaba por ocurrir en breve, que se acercaba un momento sin posibilidad de retorno. Sin embargo, en vez de escapar, continuaba acercándome a él, como si una fuerza irresistible me impulsara hacia adelante. El día llegó en el que todo dio un giro inesperado. En una tarde normal, Laurente permanecía en su trabajo mientras yo me ocupaba como era habitual. El señor Armand me invitó a su hogar para asistirme en la reparación de una pequeña lámpara que se había dañado. No te preocupes, déjame encargarme, tengo experiencia en este tipo de tareas, comentó con una sonrisa. Decidí aceptar con alegría la oportunidad de compartir más tiempo en su presencia, a pesar de tener la sensación de que la lámpara no era simplemente un objeto común. Al ingresar a su hogar, de pronto experimenté una sensación de nerviosismo. Aquella jornada, la sala de estar que tanto conocía me pareció distinta. Con mayor cercanía, más reservada. En el ambiente se percibía una extraña tensión silenciosa que ninguno de los dos mencionaba, pero que ambos experimentábamos de forma evidente. Mientras él se ocupaba con sus tareas, manteníamos conversaciones variadas que me resultaba difícil seguir debido a que mi mente no dejaba de distraerse con su proximidad. De repente, sin avisar, se aproximó hacia donde yo estaba. No se trató de un cambio repentino, sino más bien algo que fluyó de forma natural, como si fuera la consecuencia lógica de la situación. Su mirada se encontró con la mía y, sin dar tiempo a mi respuesta, posó con delicadeza su mano sobre la mía. La acción, que a simple vista parecía sencilla, provocó en mí un remolino de emociones. Su tacto transmitía calidez y seguridad, revelando su vasta experiencia con solo ese gesto. Sentía como mi corazón latía con intensidad mientras mis pensamientos se amontonaban. Era consciente de que ese instante representaba un cambio significativo. Todavía tenía la opción de marcharme, detener esa situación antes de que se saliera de control. Sin embargo, permanecí inmóvil. Por el contrario, me dejé influenciar. Con suavidad casi meticulosa, recorrió mi brazo con la mano desde la muñeca de forma pausada. Cada roce suyo avivaba en mí una pasión que tenía tiempo sin experimentar. Un anhelo que Laurent no había logrado avivar desde hace mucho tiempo. No pude contenerme. Armand se aproximó más a mí y, de repente, nuestros labios se unieron en un inesperado beso. El beso que me dio fue delicado pero apasionado. Era una combinación de intensidad y mesura, como si tuviera total certeza de cómo perturbarme sin apresurarse. Cada movimiento, cada roce de sus manos en mi piel demostraba su habilidad excepcional, y me entregué por entero. Nunca habría podido imaginar lo que sucedió a continuación. Jamás imaginé que un individuo de 70 años pudiera poseer tanta vitalidad y entusiasmo. Exploraba mi cuerpo con confianza y delicadeza, despertando emociones que tenía olvidadas. Fue realmente excepcional cómo me abordó con tanta exactitud y suavidad. En ese instante, mi mente no estaba ocupada por ningún otro pensamiento, ni en Laurent ni en la responsabilidad. Éramos los únicos presentes, envueltos en la intensa pasión que nos embargaba. Después de algunos días desde que compartimos nuestra primera experiencia íntima, no pude contenerme. Anhelaba reencontrarme con él, experimentar de nuevo esa deliciosa sensación de gozo y desahogo que me invadía. Decidí armarme de coraje y me dirigí a su hogar como si fuera lo más natural del mundo. Al atravesar la entrada de su jardín, mi corazón comenzó a palpitar con más intensidad. Era consciente de que no sería capaz de guardar silencio, era imperativo expresarle mis verdaderos sentimientos.
Armand se encontraba en ese lugar de siempre, sentado en su butaca en el balcón. Al verme llegar, me recibió con una sonrisa. La sonrisa que surgía en mí despertaba emociones misteriosas. Tomé asiento junto a él, intentando actuar con naturalidad, aunque sentía una fuerte necesidad de conversar sobre nuestra experiencia reciente. No puedo sacarme de la cabeza lo que sucedió el otro día, empecé con cautela, tratando de encontrar su mirada para percibir su reacción. Su mirada intensa, que nunca fallaba, hizo que mis mejillas se sonrojaran. La experiencia fue asombrosa. Expresé sorpresa al experimentar una gama de emociones inesperadas, especialmente en tu compañía. Seguí hablando, con la emoción casi haciéndome quebrar la voz. El señor Armand esbozó una leve sonrisa, llena de contento y cariño. Expresó su alegría por mi aprecio en voz baja, mientras posaba su mano sobre la mía como invitándome a continuar. Continué sin poder detenerme, siguiendo adelante sin dudar. Resultó ser una experiencia completamente distinta, exhalé con pesar, desviando la mirada pero continuando con mis palabras. Con Laurent, todo sucede de manera veloz, sin emoción, casi como una actividad rutinaria. Sin embargo, a tu lado fue algo excepcional. Cada movimiento, cada roce, me permitiste experimentar emociones que pensaba inalcanzables a mi edad. El señor Armand permaneció en silencio, aunque en sus ojos se reflejaba un destello de contento, quizás incluso de orgullo. Se notaba que le agradaba escuchar lo que decía, consciente de que había despertado en mí emociones nuevas en comparación con lo que sentía con mi esposo. Continuaba avanzando, apenas podía contenerme. No imaginaba que alguien de tu edad, es decir, me ha impactado, posee tanta vitalidad. Cada gesto, cada caricia, parecía que entendías perfectamente mis necesidades. Cogió mi mano con delicadeza, la apretó con ternura y después me miró fijamente. El amor no entiende de edades, susurró con una voz cargada de compromiso. No se trata de la edad, sino de la voluntad de aprender a escuchar a los demás. Las palabras que pronunció tuvieron un eco en mi interior, fortaleciendo mis emociones previas. Se encontraba completamente dominada por su poder, envuelta en un remolino de emociones intensas que ya no podía manejar. En ese instante, desaparecieron todas las incertidumbres y remordimientos. Permanecía solo ese anhelo incontrolable, esa urgencia de encontrarme con él repetidamente, de experimentar de nuevo esa emoción especial que solo él sabía brindarme. Tras revelar eso, algo se quebró en mi interior. Haber compartido lo conmovedor que fue nuestro encuentro me alivió, sin embargo, también me unió a él de una forma inesperada. A partir de ese momento, todo se hizo más sencillo, más espontáneo entre nosotros. Cada vez que nos encontrábamos con el señor Armand, nuestras miradas se entrelazaban con complicidad y un entendimiento mutuo de que compartíamos algo vedado pero sumamente impactante. Pasaba el día con su imagen rondando constantemente en mi mente. Ansiaba con emoción los instantes en los que pudiéramos coincidir, aunque fuese por breves momentos en privado. Las reuniones entre nosotros se hacían más habituales, y cada abrazo que nos dábamos era más apasionado que el anterior. Siempre me sorprendía la habilidad del señor Armand para conectarse conmigo, para despertar emociones que desconocía hasta que lo conocí. La sensación que experimentaba era única e inigualable. Nuestro amor crecía sin cesar, una pasión intensa nos unía. Cada movimiento, cada beso, cada roce parecía aumentar mi anhelo. No se limitaba únicamente a lo físico. Además, existía un lazo emocional significativo que se fortalecía en cada encuentro, en cada momento compartido a nuestro lado. No hacían falta las palabras para comprender los sentimientos mutuos, con solo un vistazo bastaba. Sin embargo, esa intensidad también conllevaba una necesidad constante. A medida que nos aproximábamos, aumentaba mi urgencia por ello. Sentía que mi ser entero quedaba atrapado por la presencia de ese hombre, tanto física como mentalmente. Era imposible para mí resistir la atracción de esta relación prohibida, aunque era consciente de que cada instante que compartía con él me acercaba cada vez más a un punto sin retorno. ¿De qué manera puedo continuar manteniendo este doble juego sin que nadie logre descubrir la realidad? Cada vez que coincidía con Laurent, los escasos y excepcionales instantes me resultaban carentes de emoción en contraste. Permanecía inmerso en su propia realidad, sin prestar atención a lo que ocurría en la mía. A medida que él se distanciaba, yo me aproximaba cada vez más al señor Armandito. Era consciente de los peligros que implicaba, de que esta situación amorosa podía desencadenar caos en cualquier instante y arruinar todo a mi alrededor. Sin embargo, me resultaba imposible resistirme. Me encontraba aprisionada en un mecanismo, impulsada por una ardiente pasión que me consumía internamente. Cada vez que me reúno con el señor
Armand incrementaba su intensidad y su peligrosidad. Quedábamos en su hogar o en sitios más reservados para evitar la atención no deseada. Su energía me sorprendía constantemente, así como su habilidad para hacer que me olvidara del entorno que nos rodeaba. Él era la única presencia junto a nosotros, mientras la llama crecía en intensidad constantemente. Sin embargo, era consciente de que ese fuego, por más bello que pareciera, tenía el potencial de causarme daño. A pesar de tener pleno conocimiento del riesgo, seguía adelante. Como si todo lo demás careciera de importancia. Cada jornada que compartía con el Señor Armand despertaba en mí una combinación de emoción y miedo. La intensa conexión que compartíamos se tornaba cada vez más arriesgada, casi imposible de contener. Cada vez que me atrevía a visitar su hogar o esos rincones ocultos, la emoción aumentaba en nuestros encuentros clandestinos. La sensación de riesgo extremo resultaba irresistible. Sin embargo, con cada beso furtivo, con cada gesto de ternura compartido, era consciente de que nos aproximábamos al límite de la situación. En cuanto a Laurent, no daba muestras de tener ninguna sospecha. Continuaba arribando a casa tarde, sumergido en su labor, y nuestra relación de pareja se asemejaba cada vez más a una mera coexistencia. No obstante, en ocasiones me sorprendía experimentando una punzada en el pecho al contemplarlo. No era que ya no sintiera amor por él, pero se había vuelto invisible ante mis ojos, como una silueta en el fondo de mi existencia. En comparación con el señor Armand, todo lucía deslucido, carente de emoción. Sin embargo, él continuaba presente, y la culpa me consumía un poco más con cada jornada que pasaba. Durante una noche, en compañía del señor. En la privacidad de su sala, Armand se veía atormentado por una pregunta. ¿Cuál es el plan para hoy? Con voz temblorosa, le hice la pregunta. ¿Cuál es el límite de esta situación? Nos encontrábamos juntos, abrazados, aunque en mi interior anhelaba encontrar explicaciones. En el fondo, tenía la certeza de que esta relación no tendría una duración eterna. En algún momento, era inevitable que todo llegara a su conclusión, de una forma u otra. Me observó con esa calma y consuelo que siempre le definían. Confesó su desconocimiento. Sin embargo, lo que tengo claro es que no lamento nada, en ningún instante. A pesar de su tono amable, las palabras no satisfacían mis interrogantes. Me cuestionaba si sería capaz de mantener el equilibrio entre dos realidades sin que todo se viniera abajo. Lo más aterrador de todo era la posibilidad de que, quizás, no deseaba que esto terminara. La alegría y la sensación de libertad que experimentaba con el señor Armand eran completamente nuevas para mí. A medida que mi cariño aumentaba, también lo hacía el temor. Nuestro comportamiento se tornaba temerario, y era consciente de ello. Si te arriesgas con el fuego, al final alguien saldrá lastimado. Al regresar a casa tras uno de nuestros encuentros clandestinos, percibí una leve modificación en la actitud de Laurent. Mostraba mayor atención, más presencia. Me cuestionó acerca de cómo había transcurrido mi jornada, mostrando interés en aspectos que anteriormente pasaban desapercibidos para él. Me desconcertó esa situación. ¿Qué pasaría si Laurent comenzara a tener dudas? ¿Y qué tal si me había percatado de esa separación que se ampliaba entre nosotros? Cada vez que cruzaba miradas con él, mi corazón se aceleraba con intensidad. Experimentaba la sensación de que podía penetrar en mi ser, detectar la deslealtad impregnada en mi piel. Desde entonces, la amenaza de perderlo todo no dejó de aumentar. Siempre que me encontraba con el señor Armand, una parte de mí se cuestionaba si esa sería la ocasión final. ¿Cuánto falta para que la situación estalle por completo? A pesar del temor que me invadía, continuaba entregándome por completo a esta relación, sin poder liberarme de ella. No me di cuenta de que todo iba a cambiar ese día. Al amanecer, me desperté con una sensación extraña en el vientre. Una combinación de inquietud y ansiedad, como si algo próximo estuviese a punto de ocurrir. Laurent había salido rumbo al trabajo y yo disfrutaba de mi día libre, como era habitual. Sin embargo, en esta ocasión algo no marchaba correctamente. Ese día no tenía pensado visitar al señor Armand, pero la idea de verlo me llevó a entrar de nuevo en su hogar. Al llegar a su casa, la calma reinaba en el ambiente, quizás en exceso. Lo hallé en la sala, hojeando un diario como era su hábito. Al llegar, su rostro mostraba una sonrisa, aunque percibí una atmósfera cargada de tensión. Algo que no conseguía reconocer. ¿Existe algún inconveniente? Interrogué, sintiendo como mi corazón se aceleraba con cada instante que pasaba. Al alzar la mirada hacia mí, pude percibir en sus ojos una melancolía poco común.
Me comunicó con delicadeza que consideraba que era hora de poner fin a la situación. En un abrir y cerrar de ojos, experimenté como todo lo que conocía se desvanecía. En este momento, la situación es demasiado peligrosa. Las palabras, aunque sencillas, me quitaron el aliento. Siempre tuve claro que esta relación era arriesgada. Sin embargo, resultaba insoportable escuchar al señor Armand expresar su deseo de terminarla. ¿De qué manera podría seguir adelante sin su presencia? ¿De qué manera podría regresar a esa rutina junto a Laurent sin la intensidad que había revolucionado mi vida? Las lágrimas no pudieron ser contenidas por mí. ¿Cuál fue la razón de mi capacidad para expresarme claramente? ¿Cuál es la razón de esto en este momento? Cada palabra me destrozaba el corazón, aunque en mi interior sabía que estaba en lo correcto. A diario nos exponíamos a mayores peligros, y si llegaban a descubrirlo, todo estaría en peligro, incluso mi relación con Laurent. A pesar de tener esa seguridad, la idea de no encontrarme con él de nuevo, de no experimentar su abrazo, resultaba inaguantable. Armand se puso de pie y se acercó hacia donde yo estaba. Me dio un abrazo delicado, como si quisiera reconfortarme. Me confesó al oído lo maravilloso que fue. Ya es momento de regresar a tu rutina diaria. Aquellas palabras tuvieron un eco en mi interior. Regresar a mi rutina diaria. Pero, ¿cuál existencia? Aquella relación que compartía con Laurent, basada en rutinas y momentos de silencio. Después de explorar todas las revelaciones que el señor Armand me había mostrado, ¿cómo podría volver a conectarme con ella? Esa jornada partí de su hogar con un sentimiento de tristeza, consciente de que no tendría la oportunidad de encontrarme con él de nuevo. El regreso se me hizo eterno. Cada vez que avanzaba, experimentaba la carga de este romance ilícito que recién había finalizado. Al regresar a mi hogar, me encontré con la inesperada presencia de Laurent. Me observó con un gesto peculiar, distinto. En ese momento, todo dio un giro inesperado. Al ponerse de pie, expresó: necesitamos tener una conversación. Por un breve momento, mi corazón dejó de latir. Tengo conocimiento absoluto de todo. Bajo mis pies, el piso cedió de repente. Estaba al tanto. ¿Podrías repetir eso, por favor? ¿Desde cuándo ha ocurrido eso? En mi mente había un sinfín de interrogantes. Sin embargo, ninguna solución se vislumbraba. Lo único que podía observar era la mirada de Laurent, reflejando una ira gélida en su mirada. No había forma de huir. Acababa de experimentar el derrumbe de mi vida secreta. El señor Armand estaba en lo correcto. Era el momento de poner fin a esta situación. Jamás pensé que las cosas se desarrollarían de esta forma. Era el instante de afrontar las ramificaciones de las elecciones que había tomado. Agradezco que hayas dedicado tiempo a leer el relato que escribí. Si el contenido ha sido de tu agrado, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de videos. Nos vemos pronto.